Un afectuoso saludo a todos los estudiantes participantes del Diplomado Vida y Obra del Libertador en su edición virtual, que en esta oportunidad vamos a estar compartiendo alrededor de la clase número 3 del módulo 1, que vamos a dedicar a Bolívar, Patrimonio e Identidad. Si nosotros nos adentramos en el estudio del libertador Simón Bolívar, desde una perspectiva insurgente, como ya lo han contextualizado los profesores que me han antecedido, no podemos dejar de lado una de las perspectivas más importantes y más significativas para el pueblo venezolano y en gran parte de Latinoamérica, que es el patrimonio bolivariano. Comenzaremos entonces revisando algunos elementos de cómo definimos ese patrimonio desde Venezuela para compartirlos entre todos los estudiantes que nos acompañan de todo el territorio nacional, pero para también aquellos que están en otros países, para que conozcan de qué manera nosotros definimos, concebimos el patrimonio, y de allí entonces veremos cómo nosotros hemos ido construyendo unas categorizaciones alrededor del patrimonio bolivariano. Para hablar del patrimonio cultural, debemos entonces revisar cómo lo definimos. Y para ello vamos a comenzar con nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Uno de los elementos en donde han habido durante la Revolución Bolivariana más procesos de transformación es, sin lugar a dudas, en el ámbito cultural, y el patrimonio no ha quedado fuera de esos procesos de transformación. La misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice en su artículo 99: los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Un poco más adelante, en el mismo artículo, indica: el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De este modo vemos que desde la Carta Magna, desde ese instrumento que define el corazón mismo de la nación, ya el patrimonio cultural juega un papel fundamental. Es el corazón de la cultura, es el corazón de nuestra identidad, y de esa manera es reconocido. Tanto en la Ley Orgánica de Cultura como en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural se plasma uno de los conceptos que muy personalmente creo que es uno de los conceptos más completos que hay sobre patrimonio cultural. Voy a proceder a leérselo y vamos después a ir desglosando algunos elementos que de ese concepto quisiera destacar. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes y manifestaciones materiales e inmateriales y de la naturaleza heredados y contemporáneos, que producto de la actividad humana y sincretismo histórico se entienden y reconocen como resultado o testimonio significativo de la identidad cultural. Este concepto viene a romper con un conjunto de factores que se habían dado tradicionalmente en el patrimonio. Evidentemente, el primero de ellos, el reconocer que el patrimonio tangible también tiene una condición intangible, pero no solamente que existe un patrimonio tangible y uno intangible, sino que ambos tienen una relación indisoluble. Décadas antes, como algunos de repente han podido acercarse a lo que es la historia del patrimonio, el patrimonio estaba enfocado en lo objetual, en lo físico, en el espacio, en el objeto, en la edificación. Y lo intangible era desestimado porque no podía ser de alguna forma categorizado, vigilado, controlado de la manera que se puede controlar un objeto que es inamovible o que es más estático. Con el tiempo, la posición de los organismos internacionales que manejaban el patrimonio
entendieron que no podían dejar por fuera ese valor intangible del patrimonio. Y ahora nosotros también entendemos que no solamente no se puede dejar por fuera, y que esas clasificaciones que existen y que nosotros también utilizamos para clasificar el patrimonio, cosa que veremos un poquitico más adelante, nada más como una referencia, porque a este video vamos a sumarle unos contenidos que ustedes pueden después consultar para profundizar más en algunos temas que sean de su interés. Pero ese manejo que tenía de lo material y lo inmaterial, que es una división arbitraria que nos permite clasificar, nos permite organizar, nos permite generar políticas públicas con procesos de registro, con procesos de levantamiento que estén adaptados a ese tipo de patrimonio, simplemente es una categorización artificial, arbitraria, pero que en la realidad lo intangible y lo tangible no están desvinculados. Todo patrimonio tangible cuenta con una historia, con antecedentes, con relatos, con anécdotas que están vinculadas a ese espacio, con personajes, con vivencias que no son para nada tangibles. Y por otra parte, el patrimonio intangible está siempre vinculado a un territorio, a un espacio de memoria, a un espacio donde ocurren las cosas, a un tiempo. Por lo tanto, esta separación que arbitrariamente se hace realmente forman parte de una unidad que tiene dos planos, el plano de lo objetual y el plano del significado. Todo el patrimonio está concentrado de esta manera y ese es uno de los grandes reconocimientos que tiene este concepto. El primer elemento es que el patrimonio tangible e intangible están íntimamente relacionados. El segundo elemento tiene que ver con la condición de que el patrimonio existe como una construcción colectiva. El patrimonio no puede ser decretado, no existe por ser decretado. Existe en la medida en que de manera colectiva un conjunto de personas, llámese una familia, una comunidad, una localidad, un pueblo o una nación, reconocen y valoran un elemento y a ese elemento le otorgan un significado, le otorgan un sentido. Y ese sentido reconocido, que es transmitido además de generación en generación, es lo que da nacimiento a que algo pueda ser considerado patrimonio. Ese es otro elemento. Entonces, el primer elemento, que el patrimonio tiene una condición tangible, intangible, indisoluble. El segundo, que el patrimonio es una construcción colectiva. Y en tanto que es una construcción colectiva, que además es producto de la sociedad, es producto de las relaciones sociales, es producto de la vida entonces cultural también, y que pasa y que se produce y se reproduce a través del tiempo, entonces el patrimonio también es histórico. Todo patrimonio cultural es histórico, desde el más contemporáneo hasta el más antiguo. Tiene una condición histórica y por lo tanto multitemporal. Está en lo sincrónico, en el ahora, y también en lo diacrónico, a lo largo del tiempo. Y por último, su condición simbólica. Sí, el patrimonio cultural, el patrimonio es una expresión, son expresiones tangibles e intangibles de elementos que guardan significado con nuestra realidad. Y nosotros entendemos la cultura como ese conjunto de sistemas simbólicos que dan sentido y que dan identidad a una sociedad. Entonces, el patrimonio juega un papel fundamental en la construcción de los elementos de esos sistemas simbólicos y por ende de nuestra memoria y por ende de nuestra identidad. De esta forma, el patrimonio cultural es una construcción colectiva que parte del reconocimiento de una comunidad de unos elementos que están cargados de significado y de sentido,
que son transmitidos de una generación a otra y que en ese transcurrir del tiempo van cada vez que con cada generación van resemantizándose, van reproduciéndose y resemantizándose. Por lo tanto, ese es un patrimonio que está en constante transformación. El patrimonio cultural no es estático, él se enriquece del presente, se alimenta de la historia, de lo que viene del pasado, de lo que es transmitido y vuelve a tener un sentido. De esta forma podemos ver que ese concepto que está recogido en 3 líneas de lo que es el patrimonio cultural para Venezuela concentra un conjunto complejo de características que nos hacen entender la importancia que tiene para nuestra sociedad, para nuestra identidad y para nuestra memoria. Les voy a compartir ahorita en pantalla una representación de cómo es el esquema de clasificación, nada más para que lo tengamos de referencia, ¿no? Entonces está el patrimonio cultural y después sus clasificaciones. Algunas que están más vinculadas al patrimonio tangible y otras vinculadas al patrimonio intangible. Ahora vamos a hablar un poco de qué es ese patrimonio bolivariano. Una de las tareas a las cuales estamos llamados en el Centro de Estudios Simón Bolívar es el inventario, a la recolección, a la compilación de todo el patrimonio que sobre Bolívar existe y también a la promoción de su difusión, de su divulgación. En este sentido, nosotros hemos establecido la definición de lo que es el patrimonio bolivariano como todos aquellos elementos tangibles o intangibles que están vinculados a la vida de Bolívar de una u otra forma. Y lo hemos categorizado en 2 grandes bloques o en 2 grandes áreas. El patrimonio que hemos llamado patrimonio directo y el patrimonio indirecto. Quisiera aclarar que estas son unas categorías construidas por nosotros y que simplemente nos permiten hacer más fácil el proceso de ordenación para que nada se nos quede por fuera. Es una estrategia, digamos, didáctica de nuestro ordenamiento, pero que no tiene necesariamente que ver con la forma en cómo es clasificado el patrimonio, aunque sí es un poco taxonómica, pero que nos permite poder orientarnos. El patrimonio directo está vinculado a todas aquellos escritos, objetos o lugares donde vivió Bolívar, objetos que fueron de Bolívar o escritos que fueron realizados por el Libertador. En este sentido, ahí, por supuesto, uno de los principales fondos es el Archivo del Libertador, un fondo documental conformado por 8 colecciones, que parte de ellas se encuentra disponible ya de manera digital y que pueden consultar a través de su catálogo y de su página Archivo del Libertador. Lo ponen en su buscador y de allí pueden consultar gran parte de la documentación que allí está. Pero también tenemos sus objetos, su ropa, las espadas, las condecoraciones que recibió y los espacios que además están repartidos en gran parte, principalmente en Venezuela, pero también en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Es decir, hay espacios que están vinculados a la memoria del Libertador. Y por otra parte, tenemos el patrimonio indirecto. ¿Qué forma parte del patrimonio indirecto? Todos aquellos elementos, expresiones, tangibles o intangibles, que están producidas a partir de él, que están inspiradas en él. Y aquí se abre un abanico múltiple, muy diverso de expresiones, de formas en las que ese patrimonio se expresa, que pueden ser musicales, teatrales, científicas, literarias, poéticas, pictóricas, escultóricas, bueno, hasta religiosas.
porque Bolívar forma parte hasta de ese imaginario religioso en el contexto venezolano. Todas estas expresiones forman parte entonces de lo que nosotros hemos concebido como patrimonio indirecto, que finalmente tanto el patrimonio directo como el patrimonio indirecto son ese gran conjunto de elementos que nos llevan a Bolívar, nos acercan a Bolívar. Y de esta forma pasamos a una segunda frase de esta clase: el vínculo entre el patrimonio y la identidad en Bolívar. Cuando nosotros revisamos ese conjunto inmenso, casi inalcanzable, casi inarropable de expresiones del patrimonio que están vinculadas al Libertador, que además todos los días se acrecienta, todos los días hay una nueva talla del Libertador, todos los días hay una nueva canción, todos los días surge un nuevo poema o una copla que lo nombra, que está en constante reproducción. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que más de 200 años después todavía esta figura siga generando, inspirando todo este movimiento? Y es que justamente Bolívar es para el pueblo venezolano el centro neurálgico, el eje fundamental de su identidad. Y eso se ha construido a través del tiempo, pero se ha construido porque verdaderamente el pueblo venezolano ha asumido, como lo hemos venido hablando, a Bolívar como un elemento fundamental de su identidad. Bolívar es un símbolo. Bolívar es parte de nuestro imaginario. Bolívar es el centro que alimenta desde la historia ese sistema simbólico que constituye nuestra identidad. Y entonces hablamos de que ese patrimonio bolivariano tiene dos planos. Uno, igual que en el patrimonio, el plano objetual, y otro, el plano del significado. Ese plano que es el que ha alimentado, que de generación en generación se mantenga en el corazón del pueblo venezolano ese Bolívar vivo, ese Bolívar que trasciende, que no se pierde, que más bien se fortalece y que hoy en día está más fortalecido que nunca, porque ahí resaltamos, por supuesto, la labor del comandante Chávez, que rescató la figura de Bolívar y nos las trajo al presente. Y nos dijo que ese Bolívar que el proyecto bolivariano estaba vivo. Eso ha fortalecido aún más esa presencia de Bolívar en cada uno de los espacios de la vida cotidiana, de la sociedad en Venezuela. ¿Por qué es importante el estudio del patrimonio bolivariano? Porque a través del patrimonio bolivariano es que nosotros realmente podemos conocer no el objeto, no el espacio, no su escrito, sino lo que es realmente importante, que es lo que significa Bolívar para nosotros a través de ese objeto, a través de ese escrito. Es el valor, es el sentido que guarda para cada uno de nosotros y para ese colectivo Bolívar. Es entender que Bolívar se ha transformado en un símbolo que está caracterizado en palabras. Es símbolo de igualdad, es símbolo de independencia, es símbolo de libertad, es símbolo de justicia. Bolívar es símbolo de antiimperialismo. Bolívar es símbolo de solidaridad, de integración, de unión. Y en cada tiempo y en cada lugar, esa acción colectiva de pensar y de reproducir y de darle un sentido redimensiona
y resemantiza cada uno de ese patrimonio, cada patrimonio, y le da un nuevo valor. Y cuando un cultor hace una copla, lo que está es transmitiendo ese significado, esa esencia, ese sentir de Bolívar en su forma de expresar, que es la copla, que es el verso, que es el ensayo, que es el teatro, cualquiera de sus expresiones, o con sus manos haciendo una escultura y dándole un toque llanero a un cuadro, a una escultura de Bolívar. Ese es el Bolívar que no se pierde, que está en todas partes, porque no es algo diferente de lo que nosotros somos, es parte de lo que nosotros somos. Entonces, el gran valor del estudio del patrimonio bolivariano es que nos reencuentra con ese verdadero Bolívar que está vivo en el presente y de la forma como es reconocido en cada parte del territorio, como es reconocido en cada uno de sus países. Ese es el Bolívar que nosotros estamos buscando y que estamos seguros que a partir de este trabajo vamos a poder no solamente lograr que ustedes lo reconozcan en sus propios espacios, que lo reconozcan en sus propias vivencias, sino que vamos a poder también tener la oportunidad de revisar y analizar cómo es visto Bolívar y cómo es reconocido Bolívar en cada uno de nuestros espacios. Bueno, después de hacer esta revisión, espero haberles podido transmitir la importancia que tiene el patrimonio bolivariano y Bolívar como símbolo. Es un símbolo sumamente poderoso y que por su poder ha sido históricamente utilizado por las oligarquías, por las élites, para en contra de ese Bolívar del pueblo, de ese Bolívar popular, truncar el camino de ese proyecto bolivariano que todos estamos construyendo. Bueno, espero les haya gustado la clase de hoy y bueno, los invitamos a seguirnos por nuestro canal de YouTube y por el resto de las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar.